Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a esta segunda parte de nuestra unidad 5, donde la complejidad de la legislación en emergencias médicas se intensifica aún más, abordando el dilema del consentimiento informado cuando el paciente no posee plena capacidad legal para tomar decisiones sobre su propia salud. Hoy nos centraremos en el contenido 2, el consentimiento informado en menores de edad e incapaces, un tema que, a diferencia de los pacientes adultos y competentes, nos obliga a navegar por un laberinto legal y ético que tiene implicaciones directas en su responsabilidad profesional bajo el Código Orgánico Integral Penal, COIP, ecuatoriano. La esencia de este análisis radica en entender que, en estos casos, la autonomía del paciente, ese derecho fundamental que hemos discutido ampliamente, se transfiere o se modula por la ley, y ustedes, como profesionales de la atención prehospitalaria, deben saber a quién exactamente le corresponde ejercer ese derecho en el momento crítico de la emergencia. No basta con aplicar la regla simple del consentimiento presunto que usamos para el adulto inconsciente, porque aquí intervienen figuras jurídicas como la patria potestad, la curatela, la interdicción y, sobre todo, ese principio rector de nuestro derecho constitucional, el interés superior del niño. Empecemos con el grupo que representa quizás el mayor desafío emocional y legal en el terreno, los menores de edad. En el ordenamiento jurídico del Ecuador, la mayoría de edad y, por ende, la plena capacidad legal para actos civiles y médicos se adquiere a los 18 años. Por debajo de esa edad, el menor se encuentra bajo la tutela legal de sus padres o representantes, un concepto que el Código Civil ecuatoriano denomina patria potestad. Esta patria potestad no es solo un derecho de los padres, sino también un conjunto de deberes, entre los cuales está el de velar por la salud y el bienestar de sus hijos, lo que incluye la toma de decisiones médicas. Por lo tanto, la regla de oro, y esto es crucial, es que el consentimiento para cualquier intervención médica en un menor debe ser otorgado por quien ejerce legalmente la patria potestad. No obstante, en el fragor de la emergencia prehospitalaria, esta regla se convierte en un ejercicio de equilibrismo precario. Imaginen que llegan a un accidente en la Panamericana Norte, cerca de Ibarra, y encuentran a un niño de 7 años con una fractura expuesta y un sangrado activo sin rastro inmediato de sus padres. Tienen una ventana de tiempo muy corta para detener la hemorragia y estabilizar la extremidad. Si ustedes se detienen a buscar el consentimiento paterno en ese escenario, el niño podría entrar en shock hipovolémico y fallecer. Aquí es donde la legislación ecuatoriana les ofrece un amparo, pero con una condición muy estricta: la prevalencia del interés superior del niño, tal como lo consagra el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador. Este principio constitucional es un mandato que obliga a todas las autoridades, incluido el personal de salud, a considerar que los derechos del niño, su vida y su integridad están por encima de cualquier otro interés, incluido, temporalmente, el derecho de los padres a decidir, especialmente cuando esa decisión es la ausencia. En este caso de emergencia vital, la ley implícitamente les otorga a ustedes, como profesionales de la salud, una suerte de mandato de emergencia para actuar bajo el principio de consentimiento presunto. Ustedes asumen que cualquier padre o madre responsable desearía que se salvara la vida de su hijo, y la urgencia vital suspende la exigencia de la firma, pero ojo, solo para las intervenciones estrictamente necesarias y proporcionadas para salvar la vida o evitar un daño permanente. Pero la situación se complica con el concepto de autonomía progresiva, un principio que rige el Código de la Niñez y Adolescencia, CNA, en su artículo 51. Este principio reconoce que a medida que el niño crece y madura, su capacidad para discernir y tomar decisiones aumenta, y por lo tanto, su opinión debe ser considerada. El CNA no establece una edad mágica, pero en la práctica y en la doctrina médica se suele hacer una distinción entre el niño, menor de 12 años, y el adolescente, de 12 a 18 años. Un niño de 8 años con una herida leve, si rechaza la curación, requiere la fuerza de la patria potestad para la intervención, pero si atienden a un adolescente de 16 años, por ejemplo, en un sector rural de la provincia de Chimborazo, con una fractura leve que requiere inmovilización y él se niega rotundamente,
ustedes entran en un área gris. Aunque legalmente aún no es competente, su opinión tiene un peso ético y jurídico mayor. La Ley de Derechos y Amparo del Paciente, al basarse en el derecho a la autodeterminación, obliga a que al adolescente se le proporcione información adecuada a su nivel de comprensión y se obtenga lo que se llama un asentimiento, que es la expresión de su acuerdo con la decisión tomada por sus padres o representantes. Si la negativa del adolescente no implica riesgo de muerte o daño permanente, esta negativa debe ser tomada muy en serio y documentada exhaustivamente. El verdadero conflicto legal y de experiencia práctica en el Ecuador surge cuando la decisión de los padres, aquellos que ejercen la patria potestad, entra en conflicto directo con el interés superior del niño. El ejemplo clásico, que ha tenido resonancia en la jurisprudencia latinoamericana y que ha sido debatido en nuestros tribunales, es el de los padres que, por motivos religiosos, como en el caso de Testigos de Jehová, se niegan a que su hijo reciba una transfusión de sangre vital. Si ustedes se encuentran en la sala de emergencias de un hospital de Guayaquil con un niño que necesita sangre urgentemente para vivir y los padres presentan una negativa firmada por sus creencias, la ley ecuatoriana es clara. La vida y la integridad del menor prevalecen sobre el derecho de los padres a ejercer su culto. En estas situaciones, el protocolo legal en Ecuador exige que el hospital o el profesional de salud, en este caso el receptor en el traslado, solicite inmediatamente la intervención del juez de la niñez y adolescencia o de la fiscalía para que emitan una orden judicial que autorice el procedimiento médico vital. El personal prehospitalario debe enfocarse en mantener al paciente con vida durante el traslado y notificar al personal receptor de la negativa. Esta es una de las pocas instancias donde la intervención estatal judicial prevalece sobre la patria potestad, pero se justifica plenamente en la Constitución. Su deber es agotar todas las medidas de soporte vital hasta el límite de sus capacidades, mientras se activa el mecanismo judicial. La inmediatez de la emergencia les obliga a tomar decisiones de vida o muerte en el campo, sin tiempo para una orden judicial. Por lo tanto, si el niño está en paro cardiorrespiratorio o en shock irreversible en la escena y tienen un protocolo de soporte vital pediátrico que indica, por ejemplo, la necesidad de un acceso intraóseo, ustedes actúan bajo consentimiento presunto y el principio de necesidad. La documentación debe reflejar con precisión la condición crítica que justifica la omisión del consentimiento parental. Deben escribir: menor de 10 años en asistolia, ausencia de familiares, se procede a protocolo ACLS pediátrico bajo consentimiento presunto y el principio constitucional del interés superior del niño. Esa frase es su blindaje legal. Otro factor que deben considerar, especialmente en las zonas de alta movilidad o en el contexto de la migración en el Ecuador, es la dificultad para determinar la identidad o el representante legal de un menor. A veces, quien acompaña al niño es un familiar colateral, un vecino o un cuidador sin autoridad legal formal. En la emergencia vital, traten al menor bajo el principio de necesidad. Si la emergencia no es vital, como una sutura de una herida simple, y el acompañante no tiene cómo demostrar la patria potestad o tutela legal, la mejor práctica en el Ecuador es trasladar al menor a la casa de salud más cercana y que sea el personal de trabajo social o el servicio de pediatría quien active el protocolo de protección al menor. Ustedes, en el entorno prehospitalario, tienen la tarea principal de estabilizar y trasladar, no de resolver disputas legales de representación, a menos que la vida esté en juego, en cuyo caso, la máxima es actuar siempre en favor de la vida. Un ejemplo de la vida cotidiana que ilustra esta dificultad ocurre en el contexto de accidentes escolares. Llegan a una escuela en el sur de Quito, donde un niño se ha caído y tiene un posible traumatismo cráneoencefálico. La maestra pide que lo trasladen, pero no es la madre ni tiene la patria potestad. La ley en Ecuador no le otorga al docente el poder de consentir una intervención invasiva. Su deber es la estabilización inicial, la inmovilización cervical y el traslado inmediato a una unidad de salud para valoración. Es el hospital, al recibir al niño, el que asume la responsabilidad de localizar a los padres o de activar la fiscalía si la demora del tratamiento pone en riesgo la vida.
Su rol prehospitalario es la cadena más temprana de supervivencia y su justificación legal es el principio de urgencia. En resumen, la atención de menores en emergencias en el Ecuador opera bajo un sistema de 3 capas: la capa protectora de la patria potestad, la regla general; la capa moduladora de la autonomía progresiva, la consideración de la edad y madurez del adolescente; y la capa suprema del interés superior del niño, el mandato constitucional que prevalece sobre todo lo demás en caso de riesgo vital. Entender esta jerarquía es lo que los diferenciará como profesionales conscientes de su entorno legal y ético, y les permitirá tomar decisiones rápidas y defensables en una corte. La clave para su seguridad jurídica es, como siempre, la documentación rigurosa, registrar la ausencia o presencia de familiares, el estado de conciencia del menor o adolescente, el riesgo vital inminente y la justificación de la intervención basada en el principio de necesidad. En la próxima clase abordaremos la otra mitad de este complejo contenido, que es el manejo legal de los adultos declarados incapaces o aquellos con incapacidad transitoria, donde entran en juego figuras como la interdicción y la ley de salud mental.